Estructura y código de los formularios de modificación de datos de usuario. Este es uno de los programas o de los tutoriales más largos con respecto al manejo de bases de datos, porque requiere de dos formularios, el formulario de modificación de datos y el formulario de proceso de modificación de datos en la base de datos. Vamos a comenzar rápidamente para analizar estas herramientas, continuar con el proyecto 4, que es el sistema multiproyectos que estamos desarrollando. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Estructura y código de los formularios de modificación de datos de usuario. Y lo primero es que analicemos lo que son los registros considerados como ejemplos para dar de baja registros en la base de datos. Por ejemplo, teníamos borrar 1, borrar 2. Sin embargo, ahorita ya creo que ahorita vamos a analizar la base de datos directamente, pero creo que solamente nos queda por ahí el de borrar. Pero ahorita lo verificamos y los que nos hagan falta son los que vamos a dar de alta. No hay problema, los damos de alta y enseguida continuamos con el desarrollo y el diseño del análisis de este código, de estos códigos y de estas estructuras que son necesarias para la modificación de usuarios. La idea de tener una base de datos con varios usuarios es precisamente para poder plantear algunas modificaciones y ver que funciona con cualquiera de los usuarios. Por ejemplo, ahorita en este ejemplo, en lugar de entrar con mi cuenta de administrador, que es la de Gerardo, ahora voy a entrar como Alma Patricia, o sea, como Alparrol, para que vean que ¿por qué escogí a este usuario? Porque tiene activo el formulario de administración de usuarios. Podría haber escogido también el de Pedro Antonio, el pago 1, 2, 3, que también tiene la administración de usuarios activa. Macaco igual, también de Mariana, también tiene la administración activa, y así sucesivamente cualquiera de estos. Sin embargo, vamos a utilizar para que vean que funciona de la misma manera, sin problemas. Así que vamos a cargar directamente el sistema para verificar la base de datos y ver qué es lo que nos hace falta para que tengamos todos estos registros correctos y funcionantes. Entramos directamente a la carga del proyecto o del sistema, más bien, porque más que proyecto es un sistema ya. Y ya que tenemos cargado esta parte, vamos a entrar. Por ejemplo, aquí voy a cerrar todos los códigos abiertos. Ok, muy bien, ahí voy a tenerlo cerrado y voy a irme a consultar la base de datos directamente. Entonces me voy a ir acá, le doy doble clic, carga, está cargando la base de datos. Ok, ya está. Entonces ya la cargó. Aquí está la base de datos, la tabla de usuarios, y vean, aquí está la estructura de la tabla de usuarios. Le voy a dar clic para que me muestre el contenido de la tabla, o sea, mostrar datos en la tabla. Y aquí me va a mostrar la tabla precisamente qué es lo que tiene realmente registrado. Porque parece que no me lo mostró, a lo mejor no. Entró, parece que no cargó correctamente. Entonces aquí me está mostrando y me dice que nada más tiene borrar 1. Entonces, para tener la misma base de datos me faltaría borrar y borrar 2. Vamos a darlos de alta sin problema.
simplemente lo que vamos a hacer es, cierro esto para que, aquí voy a ejecutar el proyecto, ya saben de este proyecto sin problema, y si tienen dudas ya saben que están los videos anteriores en donde empieza desde cero, desde explicar cómo crear el proyecto, cómo hacer la portada, el logueo y todos los menús, etcétera. Bueno, entonces ya tenemos esta parte, va a cargar ahorita el logueo, y en el logueo lo que voy a poner aquí, el nombre de usuario, que va a ser ahora Alpha, pero es con minúsculas, es Alpha Rol, y la contraseña, es así, con mayúsculas, y lo hago a propósito de poner de uno y otro para que vean que funciona igual. No con las mismas letras, sino que tengo que respetar si las letras las puse en mayúsculas o minúsculas. Pati 2003 y logueo. Aquí entran los menús, y entre los menús que están aquí pues está el menú de administración de usuarios. Entonces le doy clic aquí al menú de administración de usuarios y ya tengo el acceso. Ya vimos lo que es la alta de usuarios, la baja de usuarios, y ahora vamos a ver lo que es el cambio en usuarios y después la consulta de usuarios. Entonces me voy con cambio en usuarios, entro a esta parte. Pero ahorita lo que dijimos es que íbamos a dar de alta. Entonces ahorita regresamos, le damos clic en regresar y regresamos al menú y nos vamos a alta de usuarios porque tengo que dar de alta borrar y borrar dos. Entonces aquí simplemente escribo borrar. Voy a seleccionarlo para copiarlo y que sea mucho más rápido. Entonces aquí simplemente V, control V, control V, control V, y selecciono el rol, cualquiera, no importa, voy a poner este aquí, eso no importa, y confirmo, y aquí me lo da. Confirmo datos, y simplemente confirmo para que se dé el de alta en la base de datos, y dice registro insertado correctamente, ya está. Voy a pedirle dar de alta a otro usuario, y entonces voy a poner aquí borrar 2. Borrar 2. También lo voy a seleccionar para no estar tecle, y entonces simplemente copiar. Control V, control V, control V, control V, y ahora vamos a poner por ejemplo y confirmamos el rol y nos vamos al proceso de alta y lo damos de alta. Ahí está. Y entonces con eso ya salimos y podemos verificar la base de datos. Nada más hay que actualizarla. Ya que la actualizamos, le vamos a pedir en esta parte, está actualizando, entonces aquí simplemente le voy a dar clic para mostrar los datos en la tabla. Y ya debemos de tener precisamente en la tabla lo que son los datos normales y el dato de borrar 1 y borrar 2. Aquí está. Borrar 1 y borrar 2. Entonces ya está correcto. Y entonces ahora sí vamos a continuar con la presentación para que veamos lo que es la modificación de usuarios. Nos vamos para acá y bueno, ya tenemos esta tabla muy similar a esta, borrar 1, borrar 2 y todos los demás registros, ¿no? Entonces continuamos. El análisis del formulario de modificación de datos del usuario. Identifiquemos rápidamente el título, el subtítulo que lo usamos normalmente para los mensajes de aviso de instrucciones al usuario. Verifique y si es necesario modifique los siguientes datos. Y entonces me pone aquí el apellido paterno, el apellido materno, me dice de qué tamaño debe de ser, nombres, ¿sí? El nombre de usuario, contraseña, el rol, el rol inicial que tiene, si voy a modificarlo, el rol final con el que me voy a quedar, y el nombre completo que se estructura con el apellido paterno, materno y los nombres. Muy bien. Además, aquí tenemos todos los identificadores y dice aquí, elige el usuario a modificar a partir del nombre de usuario. O sea,
voy a utilizar este combo box para elegir el nombre de usuario. Quiere decir que cuando cargue este formulario, va a echar a andar un procedimiento en el cual va a cargar los usuarios con el nombre de usuario dentro de este combo box para que yo lo pueda seleccionar. Y además aquí me va a mostrar estos botones para que yo pueda seleccionar un nuevo rol. Con el confirmar el rol me lo va a poner aquí como rol final, pero también me ofrece para confirmar datos, pues me lo guarda ya en la base de datos como modificación. Regresar me permite regresar al menú de administración de usuarios para poder seleccionar las 4 acciones fundamentales de la base de datos, que son altas, bajas, cambios y consultas. Y el limpiar pues me permite recargar el formulario y borrar lo que tiene para que si hay errores los pueda corregir. Y salir pues me permite salir del sistema. Estas son las características de lo que me va a ofrecer este formulario, que es el de modificación de datos de usuario. Recordemos que primero voy a modificar los datos y ya que esté todo en orden, entonces me voy a ir al formulario de proceso de modificación, que es el que guarda los datos en la base de datos. Lo hago de esa manera para que se facilite el entendimiento de todos los procedimientos que se requieren. Podría ponerlos todos en este mismo formulario, pero nos iba a ser más complicado porque iba a cargarse de procedimientos un solo formulario. Prefiero subdividirlo y el propio sistema se hace un poco más ligero en su funcionamiento. Vamos entonces para acá y entonces me dice este análisis, continuando con el análisis, me dice los botones selector de los menús para integración del rol, el botón para confirmar la selección del rol, el botón para confirmar los datos, el botón para regresar al menú de administración de usuarios, el botón para limpiar, que permite limpiar todos los campos y volver a capturar, y el botón de salir, que ya sé que me permite salir del sistema. Después de seleccionar el nombre de usuario en el combo box, ejecutamos otra consulta para rescatar todos los datos de los campos de la tabla del registro de los usuarios del usuario seleccionado. Hago la aclaración de que todo esto lo voy redactando paso a paso con la finalidad de utilizar la presentación como un guión que no permita que se me olvide algún detalle, para poderles explicar paso a paso y a detalle cuál es el funcionamiento del sistema. Porque de pronto me dicen, ¿es que está leyendo la diapositiva? Sí, porque es mi guión es lo que yo redacto para la guía de lo que tengo que decirles, porque si no la leyera, podría brincarme cosas, podría obviar algunos detalles que a lo mejor no fueran tan importantes desde mi punto de vista, pero que a lo mejor para ustedes sí son importantes. Por eso es que prefiero utilizar un guión de desarrollo. Espero que esto lo comprendamos y podamos ir avanzando de esa manera y que no se les haga tan tedioso y tan aburrido. Después vienen los botones selectores de los menús. Permiten modificar el rol del usuario seleccionado, mostrando el rol actual y el rol final si hubiera alguna modificación. El botón para confirmar la selección del rol, que presenta el rol final para definir el nuevo rol del usuario. Y bueno, hago también la otra aclaración aquí de que los códigos que voy presentando los presento paso a paso, pero además de presentarlos paso a paso, los voy explicando uno por uno, como para que vayan viendo de qué se trata, por qué se utiliza, cómo es que se usa dentro del proceso, dentro de lo que son los procesos y la estructura del mismo proyecto. Pues por eso es que se los presento y para que tengan el código completo y que les sea fácil aplicarlo. Enseguida tenemos el botón confirmar datos que almacena la información en las variables de la clase datos y carga el formulario de proceso de modificación de datos del usuario. Este formulario permite la revisión de los datos que serán almacenados en la base de datos.
Y ya que estamos seguros de que los datos son correctos, entonces el formulario de proceso de modificación de datos de usuario se analizará en las siguientes diapositivas. O sea, ahorita vamos a analizar primero de modificar datos. ¿Por qué lo quiero analizar de esta manera? Porque me permite ir avanzando paso a paso en los códigos necesarios para cada uno de los formularios. Si no, sería una mezcla bastante fuerte que incluso sería confusa para todo el mundo. El botón regresar permite regresar al menú de administración de usuarios. El botón limpiar permite recargar el formulario de modificar datos del usuario, o sea, este mismo formulario, para limpiar todos los campos por si hay equivocaciones en los datos capturados. Y el botón salir, obviamente, que permite salir del sistema. Enseguida tenemos aquí precisamente, dice, vale la pena aclarar que para seleccionar el usuario a modificar, esto solo se puede llevar a cabo a través de la selección de nombres de usuario. Como son datos tan sensibles, no podemos permitirnos que cualquiera pueda entrar a buscar un nombre completo y dar en una modificación. Entonces vamos a usarlo a través del nombre de usuario. ¿Quién conoce los nombres de usuario y las contraseñas de los usuarios? Pues es el administrador del sistema. Por eso es importante que lo trabajemos a través de eso. Si no se conoce el nombre de usuario, no se podrá elegir el usuario al cual se le quiere modificar sus datos en la tabla de usuarios de la base de datos. Aquí me dice que este es el combo box. Aquí tiene esta flechita que indica que se va a expandir. Y este combo box de selección de usuario para modificar sus datos, único selector de usuario para modificación de datos. Muy bien. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Comencemos con el análisis del código necesario del formulario y como siempre vamos a empezar por el análisis de las librerías que vamos a estar utilizando para que este formulario funcione correctamente. Y tenemos entonces el Using System, el System Collection Generic, el System Component Model, el System Data, System Data Client, este es para manejo de base de datos, System Drawing, System Link, System Security Cryptography para la encriptación o desencriptación de datos, de la contraseña precisamente, el System Text para manejo de Text Box, Combo Box, el System Trading Tasks y el System Windows Forms también tiene que ver con el manejo del Combo Box. Bueno, teniendo eso, vamos a continuar con esto y aquí me dice que lo primero que tenemos que ver es la identificación del namespace proyecto 4 y de la carpeta formularios, identificando la clase formularios de modificación de datos de los usuarios, ahorita lo vemos, e iniciando las variables que se desea sean válidas en todos los procesos del formulario y si se declaran public static serán válidas para todos los procesos del proyecto y conservarán su valor. Aquí lo tenemos el namespace proyecto 4 formularios, porque esta es la carpeta donde vamos a estar trabajando, donde están, bueno, en este caso porque son los formularios. Podría ser proyecto 4 clases, podría ser proyecto 4 imágenes, proyecto 4 sonidos, proyecto 4 videos, porque son las carpetas que agregamos dentro del proyecto 4. Y luego el public partial class, que corresponde precisamente a lo que es la declaración de la clase del formulario. O sea, la clase es el tipo de programa, el tipo de proyecto que en este caso es el formulario modificar datos de usuario, que es un form, es un formulario. Y aquí las variables que vamos a estar utilizando, que es el string role, public static string nombre de usuario, que este es, vamos a decir, el nombre de usuario que lo estamos generalizando para utilizarlo en cualquier procedimiento. Y luego el string cadena de conexión, que nos da la forma de conectarnos a la base de datos, ya lo hemos analizado en todos los videos.
simplemente ponemos el arroba data source igual localDB en MySQL, MSSQL localDB, el attach db file name, que es el nombre del archivo, y el integrated security true, que es para declarar la seguridad integrada de la base de datos, integral de la base de datos. El int R0, R1, R2 para poder declarar y ver los botones como deben de estar, y el string non-user text box para guardar información del texto. Continuando con el código, entonces este es el código de inicialización, pero ahora de lo que corresponde primero a la inicialización de componentes para lo que es el formulario de modificación de datos de usuario, y segundo a lo que es el formulario de modificación de datos de usuario, pero en su proceso load, o sea, en la carga. Además de inicializar las variables en cero en la clase, ahora lo que vamos a hacer es inicializar las variables dentro del formulario para que cada vez que yo cargue el formulario me ponga estas características. ¿Qué significa? Que va a ponerme todo en cero, las variables R0, R1 hasta R12, que son las 13 posiciones de los 13 botones de los menús, y los va a poner desactivados todos. Y luego me va a correr el proceso que se llama llenar combo box nombre de usuario, que es el que me va a poner todos los nombres de usuario de la base de datos, de la tabla de usuarios, en el combo box para que yo pueda seleccionar el nombre de usuario. Ya que ejecuto esto, entonces vamos a comenzar con el análisis de los códigos. Me voy siempre de lo más sencillo a lo más complicado para que no nos confundamos tanto. Entonces vamos con primero el botón de limpiar, ¿sí? El botón regresar y el botón salir. Entonces en el botón de limpiar lo que hacemos es recargar el formulario de alta. Aquí tenemos un detalle. Me dice limpiar y me dice formularios form alta de usuarios. Déjenme checar porque eso no es correcto. De hecho, lo que debe de hacer es recargarme el formulario de modificación de usuarios. Entonces ahorita lo vamos a ver. El botón de regresar que me regresa al formulario de administración de usuarios. Aquí lo tenemos. Ese sí, esconde y me crea un objeto ADUS administración de usuarios y me regresa a la administración de usuarios, y el botón de salir que me permite con el application exit salir. Pero déjenme ver por qué me aparece probablemente está equivocado aquí. Vamos a ver, me voy al proceso al formulario de modificación de datos de usuario, que es aquí lo cargamos. Y entonces me voy a ir al evento load, simplemente con un doble clic en el formulario, y aquí lo tenemos ya. Y vean que aquí dice, fíjense, aquí sí está equivocado. Es formulario de alta de usuarios y no es correcto. Voy a corregirlo de una vez. Formularios, ¿sí? Formularios. Vamos, aquí estoy dentro de la carpeta, punto, formulario de modificación de usuarios, que es el que estoy trabajando ahorita, y entonces voy a poner aquí modificación modificación de usuario. Es un objeto que estoy creando, puedo poner el nombre que yo quiera, igual a new, ¿sí? A veces me da gusto que aparezcan este tipo de cosas porque me permite modificar y corregir delante de ustedes para que vean lo fácil que es. Y aquí lo que voy a hacer, pues, podría ponerlo directamente aquí y funciona, pero quiero poner las direcciones completas, por eso voy a poner formularios, punto, y aquí voy a poner en modificación de usuario, y con eso queda listo. Entonces esta parte, ya no sirve. ¿Por qué? Porque no lo voy a utilizar, el de alta de usuarios. En este caso estoy trabajando con el de modificación de usuarios, y acá tampoco me va a servir el que tengo que utilizar es de aquí, que es el objeto que acabo de crear de esta manera. Entonces aquí simplemente lo pongo aquí y vean que ya es modificación de usuarios.show dialog y queda listo. Este código es el que debe de estar aquí en la presentación. Déjenme mandarlo para acá para que lo vean.
Aquí lo regreso. Y este código ahorita se los voy a modificar para que vean cómo debe de quedar realmente. Ahí está. Y ese es el que corresponde, que ya es el de modificación de usuarios. Modificación de usuario igual a new, los formularios. Modificación de usuarios, modificar datos de usuario. Y modificar usuario, modificación de usuario. Y punto show dialog. Correcto. Entonces ahora sí ya está el código correcto. Continuamos. Ahora vamos con el código de los botones de activación de los menús del rol, y esto me lleva a lo que es el análisis de los primeros botones, que son el private button administración de usuarios, en donde me dice que si R0 está en 0, porque acuérdense que lo inicializamos. Entonces lo que va a hacer es activarlo y cambiar el color a orange para decir ya lo activaste. Y esto es, se marca como activo, y lo pongo el R0 en 1 para saber que está activado. Si estuviera en R1 y le vuelvo a dar clic, o sea, que estuviera naranja, entonces se va a volver a convertir en amarillo verde o verde amarillo. Y este R0 de 1 va a pasar a 0 para decir que el botón queda desactivado, y el lo que es el arreglo de los botones de los roles, en la posición 0 va a desactivarse. Aquí vean que el arreglo se pone en A y aquí en B. Muy bien, y así lo voy a hacer para cada uno de los botones de menús. Acuérdense que son 13, el primero es administración de usuarios, el segundo es por el control de procesos, son iguales los códigos, nada más cambian las posiciones. Este es R0, el de administración de usuarios, R1, control de procesos. Si nos vamos para acá, tenemos R2, que es control de escenarios, R3, control de maquetas, R4, recorridos virtuales, R5, realidad virtual, R6, realidad aumentada, R7, videojuegos, R8, simulación, R9, sistemas de información, R10, control de imágenes, R11, control de sonidos, y por último R12, que es el control de video. Con esto tenemos ya todos los 13 botones, ¿sí? Muy rápido porque estamos hablando de una presentación un poco larga, estamos hablando de 47 diapositivas, ¿sí? Entonces créanme que voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero siempre se extiende un poco. Entonces, continuando, tenemos que viene ahora el análisis del código necesario para el botón de confirmación de la selección del rol. Entonces, en el botón de la selección del rol, lo que vamos a hacer es utilizar la variable clase datos rol para guardar cada uno de los códigos que están en cada uno de los arreglos del R0 al R12. Y ya que tenemos ese rol, entonces ese rol lo vamos a asignar al textbox del rol final para que podamos ver cómo quedó al final de cuentas ese rol. Muy bien, continuando, vamos ahora al código del botón confirmar datos. Hago la aclaración de que estoy presentando los códigos completitos para que no les haga falta. Ustedes simplemente pueden ir checando los códigos, por eso se los dejo ahí un ratito para que vayan viendo y puedan ir vaciando estos códigos en sus proyectos y puedan desarrollar el proyecto completo sin problemas. Entonces viene ahorita el private void, el botón confirmar datos, su evento click, y comenzamos con lo que es, vamos a hacer una pregunta que dice: si txt apellido paterno no es igual a vacío, apellido materno no es vacío, nombres no es vacío, nombre completo no es vacío, nombre de usuario no es vacío, contraseña no es vacío, y texto y txt rol final no es vacío. O sea, todos los datos que tengo que guardar para la base de datos no están vacíos, quiere decir que sí tienen la información necesaria, porque acuérdense que no pueden ser nulos, no pueden ser null. Entonces tienen que tener esa información necesaria. Entonces, si esto se cumple,
me voy y guardo en las variables de la clase datos todos estos datos, el apellido paterno, el apellido materno, los nombres, nombre de usuario, nombre completo, la contraseña, el rol final, ¿sí? Todos se guardan los textbox que tengo, los textos que tengo aquí, excepto el nombre de usuario, que es un combo box, pero también el texto del combo box es lo que voy a guardar en las variables correspondientes de cada uno de estos, que es el apellido paterno, apellido materno, nombre de usuario, nombre completo, contraseña y rol. Bueno, y ya que hice esto, entonces me voy, aquí por ejemplo puedo meter un message box que me dice el nombre de usuario anterior es, y me pone el nombre de usuario, ¿sí? Para que yo sepa cuál es el que elegí, vamos a decir. Después me voy al thisHide, o sea, ya que guardé las variables, oculto este formulario y creo un nuevo procedimiento del procedimiento de modificación datos usuario y como una nueva instancia de la clase del formulario de proceso de modificación de datos de usuario, y muestro este objeto, ya ven que tiene un nombre largote, pero no importa, nada más que lo tenga identificado, en un show dialog para darle el control al usuario del sistema. Después viene el código del botón confirmar datos, sigue siendo, esta sería la segunda parte, vamos a decir, en donde me dice else, aquí para que quede claro. Esta sería la primera parte del código del botón confirmar datos, y vamos a ponerle aquí la primera parte para que quede más claro. Primera parte, y aquí vamos a poner precisamente en esta parte, esta sería la segunda parte de este código, segunda parte, vamos a explicarlo, y entonces es el else después del if que pusimos. Si no se cumple alguna condición, quiere decir que hay algún textbox vacío, me va a mandar para acá, va a identificar cuál es, va a preguntar, oye, el apellido paterno, el textbox del apellido paterno está vacío. Sí, entonces me manda el mensaje de que debo de introducir el apellido paterno, ¿sí? Y me va poniendo el foco en cada uno de ellos para que yo pueda introducir cada uno de esos datos. Apellido materno, el nombre de usuario, los nombres, que puse aquí, este es el de nombres, perdón, no es de nombres de usuario. Debe introducir el o los nombres del usuario, pero estos son los nombres de pila. Luego viene el nombre usuario, que es el nombre de usuario en el sistema. Debe introducir el nombre completo. Este es nombre completo del usuario. Después, incluso se puede programar para que automáticamente se cree, pero ahorita lo vemos. Si es necesario, hacemos un cambio para que vean cómo se programa. Y esta parte que dice nombre de usuario text, este es el nombre en el sistema, sí debe elegir el nombre de usuario en el sistema. Recuerden que tiene que ser único, no puede ser repetible. La contraseña, que tendrá que encriptarse en su momento, y el rol final, que es lo que me va a mostrar, y entonces me va a decir, debe elegir los menús que tendrán para este rol. Bueno, ya que tengo eso, ahora me voy con el código necesario para llenar el combo box del nombre de usuario, que es el selector del código a eliminar. Entonces me voy acá, private, void, llenar combo box, nombre de usuario, ¿sí? Y me dice, ¿sabes qué? Lanza un intento, un try, si no manda un cache, un error. Try cache, y entonces aquí me dice using SQL connection. Recuerden que la base de datos la creamos, pero aquí estamos creando el objeto de la base, que es la conexión BD, igual a SQL connection, cadena de conexión, que esta fue la creamos al inicio de la clase. Ya con esa, entonces me voy a abrir la conexión a la base de datos,
y voy a crear una consulta con un string consulta select nombre de usuario from usuarios. Entonces estoy buscando el nombre de usuario en la tabla de usuarios y voy a crear un comando que es SQL comando igual a new SQL command utilizando esta consulta con esta conexión. Entonces ya que lo hice, lo que voy a hacer es leer cada uno de esos datos con el SQL Data Reader, es lector, igual a comando punto execute reader, y dice, bueno, ok, ¿cuántas veces lo voy a ejecutar? Pues lo voy a ejecutar mientras tenga renglones la base de datos. Entonces dice, mientras el lector pueda leer, mientras el lector pueda hacer el read, entonces tú lo que vas a hacer es asignar a una cadena que se llame nombre de usuario la lectura del nombre de usuario, convertirlo en cadena, en string, y guardarlo en esta variable. Y ya que lo tienes en esta variable, lo voy a agregar como ítem, ¿sí? Agregar como ítem al combo box del nombre de usuario, esta variable que está aquí, para que se vayan agregando todos los renglones correspondientes. Cada renglón va a ser un nombre de usuario. Y ya que termino esto, voy a cerrar la base de datos, ya no la voy a ocupar en este momento. Entonces conexión bd.close, esto es importante, que las bases de datos siempre estén cerradas por seguridad. Y luego viene el catch exception. Si no pudiera hacerse esa conexión, entonces me tiene que mandar un mensaje en el call box que diga error al llenar el combo box de nombre de usuario, y me muestra el error que tenga aquí, porque este es el try del llenado del combo box. Puede ser por mala conexión a la base de datos, puede ser porque no puede hacer la lectura, puede ser porque no encuentra el usuario, etcétera. Entonces eso me lo tiene que decir aquí con este X message. Muy bien. Luego viene el código necesario del selector de índice de combo box. Entonces me dice prepaid voice CMD, nombre usuario, selected index changed. O sea, si yo selecciono en el combo box algún usuario, voy a generar un cambio en el índice seleccionado. Y esto va a lanzar esta estructura que dice nombre de usuario, y que es una variable de tipo string, igual a cmd nombre usuario.text. O sea, aquí me guarda el texto que tengo seleccionado en el combo box dentro de esta variable. Entonces me dice, oye, buscar por nombre de usuario. Y entonces voy a ejecutar este procedimiento que se llama buscar por nombre de usuario. Y me dicen messagebox.show el nombre de usuario anterior es, y me pone el nombre de usuario para que sepa cuál es el nombre de usuario que yo elegí. Porque de pronto puedo estar distraído y no me doy cuenta que fue lo que elegí. Ahí me dice que es, y tengo que dar a aceptar para poder continuar. Siguiendo con esta estructura, me dice ahora que el código necesario para buscar los datos por nombre de usuario, que es el procedimiento que utilizamos cuando seleccionamos el nombre de usuario. Entonces me dice, mira, lo primero es que vamos a ir a clase datos, nombre de usuario igual a el combo box.text. O sea, esto lo vamos a guardar en esta variable, lo que tengamos seleccionado en el combo box. Luego vamos al string nomuser igual, esto es una variable que estoy creando que se llama nombre de usuario, que voy a guardar el nombre de la clase que tengo aquí del nombre de usuario aquí para poderlo manipular fácilmente. Y me voy acá al using SQL connection para crear otra vez una conexión a la base de datos, y utilizando otra vez la cadena de conexión. Por eso es importante que la declaremos al principio para que la podamos utilizar cuantas veces sea necesario y no tengamos la base de datos abierta todo el tiempo. Y vamos al try para intentar hacer algo, y entonces nos vamos a la conexión a la base de datos. Nos vamos entonces a crear una consulta con el string consulta 1 en este caso, y nos vamos al select apellido paterno, apellido materno, nombres, nombre completo, nombre de usuario, contraseña, rol, desde la tabla usuarios, cuándo o dónde
el nombre de usuario es igual a la variable que creamos aquí, que es non-user, que es donde guardamos el nombre de usuario que queríamos buscar. Por eso es que creamos esta variable para que sea fácil manejarlo acá. Ya que tenemos esa parte, entonces vamos al código necesario para buscar datos por nombre de usuario. Esto es el using SQL command 1 new SQL command, utilizando la consulta. Estamos creando un comando para utilizar la consulta que creamos para buscar los datos del usuario en la conexión que creamos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es using SQL data reader command 1.execute reader. ¿Cuántas veces se va a ejecutar esto? Una sola, porque ya tenemos el nombre de usuario. Entonces basta con una que se ejecute para que pueda desarrollar este código, que es, si se cumple que se da la lectura de datos, entonces me vengo para acá, creo una variable que sea nombre completo y me dice lee nombre completo, conviértelo en cadena y guárdalo aquí, clase datos punto nombre completo, y lo pones acá. Luego viene el txt nombre completo y guarda esa información aquí. Luego viene el string apellido paterno, hace lo mismo, lo guarda en el text box. Luego el apellido materno, string apellido materno, ¿sí? Y hace lo mismo, lo guarda y también lo pone en el text box. Luego los nombres también lo guarda en el text box. Luego vean que aquí viene string nombre completo to string, y lo vuelve a guardar en el text box. Se repitió, ¿por qué? Porque estaba utilizando la búsqueda por nombre completo y por apellido paterno. Sin embargo, este código que está aquí podríamos igual eliminarlo. Ahorita lo voy a poner como comentario para que vean y que va a funcionar de todos modos. Pero se creó doble precisamente y por eso se le puso la O mayúscula aquí para que lo diferencie de porque queríamos utilizar también para búsqueda, pero después pensamos, oye, si vas a utilizar el sistema y el administrador es el único que tiene que tener acceso, debe de conocer el nombre de usuario y por tanto no debemos darle la opción de que lo busque por nombre completo, porque entonces podemos modificar un usuario, por ejemplo, cambiar una contraseña y demás, y gente que a lo mejor no es parte del sistema y puede provocar un problema. Luego viene la contraseña, que también se guarda, y el rol. Bueno, ya que tengo todo esto, ahorita les digo, lo analizamos en un momento más. Nos vamos para acá y ahora nos vamos al código necesario para buscar datos por nombre de usuario. Y entonces, este es el else. Si no se cumple la condición, me dice, aquí por ejemplo hay un error que dice console write line cuando debe de decir message box.show. Entonces aquí vamos a corregirlo. Y vean, ya está ahorita corregido. Esto lo voy a corregir también en el sistema. De hecho, voy a entrar al sistema para ver esos detalles. Y luego me dice, oye, conexión. Bueno, aquí me dice, no se encontró ningún usuario con el nombre de usuario que buscando. Se cierra la conexión y se manda un error diciendo, oye, error al conectar a la base de datos. Por ejemplo, si no se pudo dar la conexión. Muy bien, esa sería la estructura de lo que es el código necesario en el formulario todavía de modificación de datos de usuario. Esto que quede claro. Luego viene esta parte que es el private void combo CMB nombre de usuario text changed, o sea, si hay algún cambio de texto, porque yo también puedo teclear el nombre de usuario en el combo box. Y entonces si hay un cambio en el texto que esté en el seleccionado, entonces lo que voy a hacer es guardar en la variable non-user ese cambio que yo puse. Voy a tener aquí en la clase datos punto nombre completo el txt apellido paterno, apellido materno y nombres, que me va a permitir cambiar los datos del combo en lo que es el nombre completo, perdón. Y
el textbox de nombre completo va a quedar como clase datos punto nombre completo, y la clase datos nombre completo va a quedar con esa información guardada. Y si tuviera un cambio en el nombre de usuario, porque cambiaría el nombre que tengo que guardar, vamos a decir, en la base de datos. Que también, igual como no voy a utilizar el nombre completo para selección, podríamos eliminar este código. Ahorita vamos a ver todo eso para que lo vayamos viendo. Ahorita lo explico esta parte, me voy al sistema para que veamos esos cambios que les comenté. Y luego me dice private void txt apellido paterno text changer. Si yo cambio en el apellido paterno, entonces el nombre completo se va a estructurar completamente. Si yo cambio en el apellido materno, déjenme corregir esto para que lo vean, que pareciera que esto es parte de, y esto está aquí. El apellido paterno también me cambiaría el nombre completo, y si cambio los nombres también me cambiaría el apellido paterno. Muy bien, entonces voy al sistema para corregir este detalle de este combo del nombre de usuario, que si yo cambio el nombre de usuario, pues lo que necesito es que guarde esto, pero lo demás del nombre completo ya no tiene sentido que lo cambie, porque ese no va a cambiar a menos que cambie el apellido paterno, materno y nombre. Y también lo que puse por acá, que estaba como message box, que debe de ser que estaba como console write, y debe de ser message. Entonces vamos al sistema. Estoy aquí en este código, me voy a ir de una vez a verificar, y si vemos aquí en el nombre de usuario, en el combo box, si yo le doy doble clic, me va a llevar a lo que es el selected chunk. Este está correcto, pero más abajo viene el detalle. Vean que aquí está el error del console write line, cuando en realidad debe decir message show. Entonces aquí lo voy a corregir, porque no estoy trabajando con proyectos de consola, sino con proyectos visuales. Y luego más adelante viene el combo box, el text chunk, que si cambio el text box, me dice, oye, pues vas a cambiar también el nombre completo. No tiene ningún sentido. Vean, no lo voy a borrar, simplemente voy a ponerlo como comentario, porque vamos a verificar que realmente funciona. Bueno, voy a irme al análisis del código de lo que corresponde en la presentación a lo que es el código del proceso de modificación de usuarios. Todo lo demás ya lo analizamos. Esto es cuando cambio el texto en el apellido paterno, me cambia el nombre completo. Si cambio el texto en el apellido materno, me cambia el nombre completo. Y si cambio el texto en los nombres, también me cambia el nombre. Entonces, regresando a la presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Estamos aquí, nos vamos ahora a lo que es el proceso de modificación de datos de usuario, que es el otro formulario que conforma esta parte de lo que es la modificación de datos de usuario, y nos vamos a que verifique que los datos sean correctos, y posteriormente dé clic en confirmar. Esto es para guardar todo en la base de datos. Entonces, acuérdense que aquí vamos a ver el apellido paterno, apellido materno, los nombres, el nombre completo, nombre de usuario, contraseña y rol. Entonces, si tenemos ya todo esto, porque recuerden que este ya es el rol final, el rol con el que voy a dejar al usuario. Y aquí me va a mostrar los botones seleccionados únicamente. Ahorita se ven todos, pero al momento de correr me va a mostrar los botones seleccionados. Si todo está correcto, le doy clic en confirmar, registro a los datos de la base de datos y se guarda en la base de datos. También puedo regresar al menú de administración de usuarios, ¿sí?, para poder seleccionar otras actividades. Recuerden que en el menú de administración de usuarios hay 4 actividades fundamentales en las bases de datos. La primera corresponde a lo que es la alta de usuarios, la segunda baja de usuarios, la tercera cambio de usuarios, y la cuarta, que la vamos a ver más adelante,
que es la eliminación, consulta de usuarios. Luego viene modificar otro usuario. Si yo quiero cambiar los datos que aparecen acá o quiero modificar otro usuario, simplemente le doy aquí y me recarga el formulario de modificación de datos, no el de proceso. Ya después pasa al de proceso para continuar. Y si no, el de salir. Bueno, teniendo esto ya claro, me voy a hacer el análisis y me dice: en el formulario de proceso de modificación de datos de usuario podemos identificar el título y el subtítulo de indicaciones para verificar datos y después confirmar el registro de los datos en la base de datos. Los datos que se presentan en este formulario son botones, son los botones de menús a los que tiene derecho el usuario, los campos correspondientes a la tabla de usuarios en la base de datos, los botones de confirmar el registro, regresar al menú de administración de usuarios, modificar otro usuario que nos regresa al formulario de modificación de datos de usuario y salir. Esos son los botones que me presenta este formulario, que ya había hablado de ellos. Vamos a comenzar con el análisis de lo que son las librerías necesarias para que este formulario funcione correctamente y la inicialización de componentes del formulario. Entonces, lo primero es, aquí por ejemplo no puse lo que era la identificación del namespace de lo que es la carpeta formularios, pero aquí se los voy a mostrar para que lo vean. Este es el de proceso de modificación de datos de usuario, que es este. Entonces, si nos vamos a cualquier parte de vamos acá y nos vamos a la parte superior, se van a dar cuenta de que tengo las librerías que estoy utilizando. Después viene lo que es la identificación del namespace proyecto 4, la carpeta de donde estoy trabajando, que es la carpeta formularios, y enseguida viene lo que es la identificación de la clase e inicialización de variables, empezando por la cadena de conexión y las variables que voy a ocupar para los botones, y después viene la inicialización de componentes. Entonces, regresando a la presentación, vemos que aquí tenemos las librerías. Una de las importantes aquí es que debo de tener acceso a las clases del proyecto 4, porque en esas clases tengo los datos que voy a estar trabajando directamente. Tengo la librería System Collection Generics, System Component Model, System Data Client, recuerden que esto es para manejo de bases de datos, System Drawing, System Link, System Text, para el manejo de Textbox, Combobox, etc. System Threading Task, System Windows Form, manejo de formularios directamente, y la inicialización de componentes. ¿Cuál es el código necesario que debo de trabajar para lo que es al cargar el formulario? Bueno, el código necesario, voy a hacer una aclaración aquí porque me brinqué un código que no lo aquí, que es precisamente lo que yo estoy declarando en la clase datos. Y una vez, déjenme ponerlo porque sí me parece importante. Voy a copiar un par de cositas aquí que son necesarias. Primero, esta parte que es la declaración del namespace para lo que corresponde a la clase datos. Ya antes del inicial, ya les voy a mostrar la modificación que hice. Entonces, este es el namespace. Ahorita se los muestro porque ustedes ahorita no lo están viendo todavía, pero si yo me voy a la presentación, se van a dar cuenta de que aquí ya agregué el namespace proyecto 4 formulario. Y antes de voy a generar algún cambio por aquí para que quede claro qué es lo que está pasando. Déjenme copiar esta estructura. Y ahora lo que voy a hacer es jalar el código de la declaración de la clase. Es importante
y la inicialización de clase también, para que quede claro dónde va realmente, y porque si no nos confunde. Y ahí lo tenemos. Déjenme nada más corregirlo para que se vea correcto. Permítanme un momento, porque si no les va a quedar la duda de cómo quedó al fin de cuentas el código, y prefiero aclarárselos directamente para que no tengan problemas. Ok, ya está. Entonces déjenme borrar. Muy bien, ahora regreso a la presentación y observamos para que vayamos en orden y paso a paso. Muy bien, aquí tenemos entonces las librerías y la identificación del proyecto 4 y de la carpeta formularios. Posterior a esto tenemos lo que es la declaración de la clase del formulario de modificación, del proceso de modificación de datos de usuario, y en él vamos a tener una variable general que se llama string role para guardar un rol. Aquí vamos a tener la cadena de conexión llamada precisamente cadena de conexión. Es esta. También otra variable que va a ser un string nombre usuario anterior, y que va a jalar, vamos a decir, de formulario modificar usuarios, el nombre de usuario, que es una variable que estaba creada ahí, por eso la estoy jalando para que se guarde acá. Y explico por qué. Si yo modifico el texto del combo box y no guardé la variable esta, entonces me provocaría el problema de que no podría buscar el usuario con el nombre de usuario que tenía originalmente, y no lo encontraría en la base de datos. Esto se lo voy a mostrar aquí en el de modificación de usuarios. Aquí en el combo box, si yo me voy a lo que es el cambio, el combo box.changed, que es este text changed, entonces vean que aquí lo que hago es que guardo lo que acabo de crear aquí a esta parte de lo que es la clase datos non-user igual a esto. Sin embargo, debemos recordar que ese usuario tenía otro nombre anterior. Ese nombre anterior yo lo guardé aquí, se los busco acá para que lo vean. Lo guardé aquí donde dice nombre de usuario, vean que este es diferente, y guardo este text box. Después ya no lo toco, ¿sí? Acá abajo en este changed no toco ese nombre de usuario, sino que guardo este otro dato. Ese es precisamente el que estoy modificando, o más bien el que estoy jalando desde el formulario aquí, en esta parte. Estoy jalando el nombre de usuario del formulario de modificación de usuarios para guardarlo aquí en el nombre de usuario anterior, para saber que este era el que había antes. Muy bien, regresando entonces a la presentación, nos vamos a que inicializamos las variables de los botones. Bueno, aquí tenemos la conexión a la base de datos. Inicializamos las variables de los botones, ¿sí? Creamos una variable de tipo cadena que se llama non-user_textbox, y nos vamos a la inicialización de componentes del formulario. Posterior a esto viene lo que es la carga del formulario, en donde vamos a inicializar todos los botones del formulario para que se queden en D desactivados, y que solo active aquellos que realmente son los que vamos a estar observando. Al estar desactivados, recuerden que están invisibles, por eso es que pongo todos los botones en visible igual false para que no se vean, y guardo, más bien rescato de la clase datos todo lo de apellido paterno, materno, nombres, nombre usuario, contraseña y rol, y los voy a guardar en las variables, en los text box correspondientes, ¿sí? Del usuario de proceso de modificación de usuario.
Y luego aquí me dice elegir menús. Esto quiere decir que como ya tengo el rol, ya a partir de este rol yo puedo elegir los menús correspondientes. Y como el textbox, nombre completo textbox, voy a tener el nombre completo del usuario. Me vengo para acá y entonces vamos a lo que es el código necesario del proceso. Esta es la tercera parte de lo que es el proceso load del formulario. Y vean que aquí voy a preguntar si clases datos.r0 es igual a, entonces pongo visible true y así, ¿no? Voy haciendo visibles estos botones. Los que se cumplan que sean A. Todos los que sean D, pues no se van a hacer visibles, van a quedar invisibles. Y el txt contraseña.text va a ser igual a clase datos.contraseña. Estoy rescatando esta información para la contraseña. Luego, el código necesario para los botones, ¿sí? Estos funcionan igual todos, pero voy a explicar el primero, ya después vamos viendo nada más que están todos ahí. Entonces aquí me dicen private void, botón regresar, este es regresar, este es modificar otro usuario y este es salir. Entonces el regresar me va a llevar a la administración de usuarios. Entonces me crea el objeto, oculta y me muestra el objeto dándole el control al usuario. Si quiero modificar otro usuario, me oculta me vuelve a crear, pero el de modificación de usuarios, ya no el de proceso, para que yo pueda volver después a regresar al de proceso y me da el control del usuario. Y por último salgo del sistema. El siguiente me lleva precisamente a lo que es el código necesario para ejecutar los procesos para desencriptar contraseña y encriptar contraseña. Ya estos los hemos analizado ya en varios de los videos. Sin embargo aquí pues simplemente el de desencriptar, pues proporciona, bueno, aquí pide que utilicemos la clase encrypt md5 en un mensaje, en un string desencriptar, o en un código desencriptar igual al new clase encrypt md5. Y vamos a crear una cadena que se llame mensaje desencrypt, y esto lo vamos a hacer igual a este procedimiento de desencriptar, punto desencrypt clase datos contraseña. Entonces esto es lo que vamos a desencriptar, la contraseña, porque la contraseña almacenada en la base de datos está encriptada. Y ya que la desencriptamos, entonces en clase datos en contraseña, en esa misma variable, la vamos a guardar desencriptada. Luego para encriptar, pues hacemos exactamente lo contrario, es clase encrypt md5 con un proceso de encriptación igual a new clase encrypt md5 y creamos una cadena que se llame mensaje encriptado, que va a aplicar el procedimiento de encriptación encrypt clase datos contraseña y clase datos contraseña igual a mensaje encriptado. Luego pues nos vamos a private void txt contraseña text changed objeto sender, o sea, bueno, es cuando tenemos un cambio a la contraseña, entonces me manda a un clases datos contraseña y guarda ese dato que cambié para que se pueda guardar la nueva contraseña si la quiero cambiar. Y luego viene el código necesario para el botón de confirmar el registro de datos, primera parte. Entonces me voy aquí, private void button confirmar registro de datos, el evento click, y me voy al string nombre usuario, formularios, por modificar datos usuario, nombre usuario, y me voy a encriptar la contraseña para que quede encriptada la contraseña que yo tenga ahí. Y el txt contraseña text va a ser igual a la contraseña almacenada, que es la contraseña encriptada, lo que viene de acá. Y entonces ya que esté todos estos datos, me dice el maestro un mensaje que diga la contraseña encriptada es, nada más para que veamos que sí quedó encriptada.
Y ya que tenemos aquí, tengo los datos del nombre de usuario a partir del textbox, del apellido paterno, apellido materno, los nombres, el nombre completo, la contraseña y el rol, que son todos los datos que voy a guardar en la base de datos. Vamos entonces ahora al código necesario, segunda parte de este botón confirmar el registro de datos, y me voy a ir al try, que es el intento, try cache, pero en este caso es el intento, apenas el try, y le voy a decir que utilice el SQL Connection, la conexión que ya había creado con la cadena de conexión, abra la conexión a la base de datos y cree una consulta de actualización que va a ser un update usuarios set, apellido paterno con el nuevo apellido paterno, apellido materno con el nuevo apellido materno, y así sucesivamente, el nuevo nombre completo, el nuevo usuario, nuevo contraseña, nuevo rol, y donde el nombre de usuario es igual al nombre de usuario anterior, porque si no, no lo va a encontrar y tengo que encontrarlo para poderlo modificar. Entonces aquí todo lo utiliza nuevo, pero vean aquí incluso nombre de usuario, nuevo nombre de usuario, pero lo busca con el nombre anterior para poderlo localizar. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Muy bien, ya que tengo eso, entonces me voy a usar ese comando SQL que creé, utilizando la consulta, utilizando la conexión, o sea, creando este comando, y aquí me dicen int rows affected. Quiero saber cuántas filas se afectaron, porque puede ser que un nombre de usuario pudiera ser, pero en este caso no, que estuviera en varias filas, pero en este caso es uno solo, porque acuérdense que el nombre de usuario es irrepetible. Pero me dice, oye, ¿cuántas filas se van a afectar? Si se afecta una, quiere decir que sí se llevó a cabo el proceso, y entonces por eso ya me puede decir, oye, si se afectó una fila, si se dio de alta la modificación. Entonces, esto lo va a hacer con el comando sql.effective_carry. Me va a contar, normalmente va a ser 1, 0, 0 si no se hizo, 1 si sí se hizo, que es mayor que 0. Y entonces, si sí se hizo, entonces el message box va a decir registro actualizado correctamente y va a cerrar la conexión a la base de datos con el connection.plus. Ahora, si no se hizo, entonces se viene para acá y me dice no se encontró ningún registro para actualizar. Y también, si hay algún error de conexión y demás, se va a ir al cache y me va a decir precisamente el error al modificar el registro. Ya me va a decir qué tipo de error se presentó. Ahora, el código necesario para el procedimiento de elegir el menú en la primera parte, me lleva precisamente al Private Void, elegir menús, y lo primero que hace es que agarra el rol que tenemos guardado aquí y ejecuta el procedimiento de reiniciar los botones. Lo vamos a ver en un momentito más, y lo que hace es que en cada uno de los variables del arreglo R0, R1, R12, va a guardar una substring de un carácter desde la posición 0 hasta la posición 12, que puede ser A o B, cualquiera de ellos, y entonces eso me va a decir cuáles son A's, cuáles son B's. Ya que haya hecho eso, entonces viene ahora el código necesario en la segunda parte, que es si el R0 es igual a A, entonces lo pone como visible true. Si es igual a el 1 es igual a A, lo pone true, y así sucesivamente para ir poniendo los que son visibles y los que son invisibles. Ahora, el código necesario para el procedimiento de elegir menú nos lleva precisamente hasta terminar 9, 10, 11 y 12, y todos solamente va a poner visibles los que son As. Si no son As, no. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para reiniciar los botones? Pues es precisamente ponerlos todos en des para que queden desactivados y poner todos en false para que queden
todos con ¿cómo se llama? Invisibles. Entonces visible false para que no haya el problema y que queden todos invisibles y que solo se queden visibles los que tengan A. Muy bien, por eso es que lo ejecuta primero acá, se los muestro. Aquí ejecuta el reiniciar botones para que queden todos invisibles y luego elige los que están visibles en esta parte para que se muestren los que sí están visibles. Muy bien, hasta aquí está este tutorial. Bueno, antes de parar, voy a continuar un detalle nada más para que veamos unos detalles. Vamos a ejecutar el proceso para modificar. Entonces, observen, porque uno de los problemas más fuertes es cuando modificamos el nombre de usuario. Porque como ese es el factor de búsqueda, tenemos ese problema. Voy a entrar, dijimos que íbamos a trabajar con el alpha role. Entonces voy a entrar con el nombre de usuario y la contraseña de ese usuario, como lo habíamos comentado, para que funcione, porque tiene activa la administración de usuarios. Entonces alpha role y vamos a poner aquí la contraseña que es Pati 2003 y le decimos loguear. Me activa estos botones únicamente, pero entre ellos está administración de usuarios. Entonces activo la administración de usuarios y me voy ahora a cambio de usuario. Recordemos que tenemos varios usuarios. Aquí me va a mostrar todos los que tengo, ¿sí? Y voy a modificar ahora el que se llama borrar 2. Entonces vean que me dice aquí el nombre de usuario anterior es borrar 2. O sea, ya sé que ese es el que se va a modificar. Y voy a mostrarles que voy a modificar únicamente el nombre de usuario para que vean que sí se puede. Y obviamente me dice si desea modificar el rol asignado, modifíquelo. Voy a dejar el mismo, pero tengo que seleccionarlo porque si no aquí no me aparece. Entonces aquí en lugar de borrar 2 voy a ponerle por ejemplo hola. ¿Sí? Entonces ya tenemos un cambio aquí. Ahora me voy a ir para acá para seleccionar del rol actual este mismo rol para que se refleje acá. Entonces me dice, oye, este está desactivado, este está activo, luego tenemos 3 desactivados, luego tenemos este activo, luego tenemos 2 desactivados, este activo, luego 2 desactivados, este activo y el último desactivado. Y le digo confirmar rol, ya lo tenemos aquí, confirmar datos, me dice el nombre de usuario anterior es borrar 2. Vean que aquí dice hola, el nombre de usuario actual, pero el anterior es borrar 2, que es el que tiene que buscar. Ya que lo tengo aquí todo esto, vean que ya me cambió todo. Entonces ahora sí le voy a decir confirmar registro de los datos. Y me dice la contraseña encriptada es... y me dice el registro actualizado correctamente. Voy a salir para que veamos a ver si es cierto. Me voy a ir a la base de datos precisamente. Voy a actualizar la base de datos y le voy a pedir que me muestre la tabla. Y debemos ver que en el de borrar 2 debe haber un nombre de usuario que diga hola, aquí está. Quiere decir que sí actualizó la información en la base de datos. Vamos a correr un último ejercicio para modificar ahora sí todos los datos, por ejemplo, de borrar. Vamos ahora a... y voy a usar otro usuario. Me moví de pantalla, me mandó para acá. Pero ahora el usuario que voy a usar, que también tiene activo esto, es el de pago. Vean ustedes, me pongo aquí pago. Con mayúsculas, este es con mayúsculas, pago, ese es su nombre de usuario y la contraseña es pago 123 y le digo loguear y vean que me activa los menús de este usuario. Me voy a ir al menú de administración de usuarios, me voy a ir a cambio de usuarios, voy a seleccionar, ahora dijimos que íbamos a modificar el de vean que aquí ya no me aparece borrar 2 porque se llama hola. Entonces voy a modificar el de borrar
1, por lo cual había hecho, pero vamos a modificar ese y vamos a modificar los colores. Por ejemplo, aquí vamos a poner un nombre, nuevo apellido, que sea, por ejemplo, Camacho. Aquí vamos a poner otro apellido que sea Galvez. Centro, Galvez. Camacho, Galvez. Julián. Y el nombre de usuario, pues vamos a poner, por ejemplo, Juca, nada más, porque si no se va a ir muy claro. Y la contraseña que voy a utilizar va a ser Juca123, ¿ok? De hecho, voy a darlo de alta en mi sistema. Acuérdense que era, si no me equivoco, era el borrar 1, ¿sí? Entonces ahí lo voy a dar de alta en mi tabla, porque si no me voy a perder. Este es Camacho. Ustedes no lo están viendo, estoy escribiendo aquí, se los muestro para que vean lo que estoy haciendo. ¿Sí? Estoy escribiendo aquí Camacho, lo voy a dar de alta aquí porque aquí me aparece borrar 1, no luego me pierdo en el sistema. Entonces, voy a continuar. Me salgo de cuadro para que puedan seguir. Así, Camacho, Galvez. Aquí tenía otro Camacho, por eso me confundí. Galvez, Julián. Ya sé que puede ser Galvez con Z, yo estoy poniéndolo. A ver, déjenme ver, me corrigió el sistema. Galvez exactamente es con Z. Entonces vamos a corregir porque aquí lo puse con S. Ahí está. Galvez, Julián. También Julián. Recuerden que está fallando mi celular. Entonces me está provocando un problemita. Si no me equivoco, Julián lleva acento. No, sí lleva. Debe llevar acento en la A, es correcto. Entonces vamos a corregirlo también. Julián. Vamos al nombre de usuario que dijimos que era Juca. Y luego vamos a la contraseña que dijimos que era Juca123. Y queda listo. Ya está. Y vamos a ver las... ¿cómo se llama? El rol que vamos a elegir, por lo que me dice aquí, va a ser A, D, D, 3 As, A, luego va a ser D, A, y luego D, me perdí. A ver, hicimos A, D, este está activado, A, D, no, A, D, A, D, 3 As, 3 activados, desactivado, A, ok, D, A. Ahora sí ya está. Confirmo el rol, vean que ahí está confirmado el rol, confirmo los datos, ¿sí? Me dice que este es el que voy a modificar, es borrar 1, me vengo para acá, veo que aquí están activados los menús y le digo confirmar, me dice cuál es la contraseña encriptada, ¿sí? Ya sabemos que es Juca123, pero aquí obviamente no es otra cosa, me dice el registro se actualizó correctamente, aceptamos. Salimos para verificar, con esto terminamos ahorita este ejercicio, vamos a actualizar la base de datos, me voy aquí, le voy a pedir mostrar, vean que si la tabla está activa no me muestra la modificación, tengo que cerrarla y volver a pedirle que me muestre la modificación para que se vean los cambios, y vean que aquí me pone
Camacho Galvez Julián. Aquí está el nombre completo, Camacho Galvez Julián. Aquí se los muestro para que vean que sí está. Juca y la contraseña encriptada y el nuevo rol que tiene así. Ya está, entonces está funcionando el sistema completito en esta parte. Y nos queda por último el análisis de lo que es la consulta de usuarios, que es el siguiente video, es uno de los más cortitos, y les invito a que continuemos para concluir con esta parte del manejo de bases de datos y ya continuar con lo que son los formularios de desarrollo de procesos, de escenarios, etcétera. Muy bien, hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.